Hola, buenos días. Quería dejar por acá alguna opinión respecto a los temas de actualidad de estas últimas semanas. De lo primero que me gustaría hablar es del cierre parcial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, del retiro de gran parte del personal diplomático y la suspensión de emisión de visas para los ciudadanos cubanos. A mí honestamente me parece que es una medida que, si bien tiene argumentos a su favor, el espíritu que está creando, tanto en Cuba como en la gran parte, en la gran mayoría de la comunidad cubana que vive en los Estados Unidos, me parece que es algo que no es positivo, no es constructivo, no creo que sea algo que vaya a causar algún beneficio a largo plazo. Y esto me parece que demuestra de alguna forma que las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump no corresponden a una visión de estadista de largo plazo, ni siquiera a una estrategia coherente, completa. Porque de Obama podíamos decir, se podrían decir cualquier cosa, que puede que algunas ideas estarían equivocadas, puede que no, pero había de cierta manera una idea, una coherencia, una comprensión más allá del momento inmediato del rol que jugarían los Estados Unidos y de las posibilidades que a mediano o largo plazo podrían desencadenarse. En este momento yo lo que observo por parte de esta nueva administración es que reacciona, al parecer, mucho más emocionalmente, mucho más acorde casi que a la defensiva, y muchos de los pasos que da finalmente lo que crean es un ambiente total, enrarecido. Hay una falta de información total respecto a este asunto de los ataques que sufrieron los diplomáticos norteamericanos. Al no haber al menos clara la certeza de qué es lo que está pasando, quiénes son los afectados, el olfato o lo que percibe la gente es que pueden haber segundas, terceras intenciones, que está todo muy enrarecido detrás de eso, y eso no está claro ahora mismo ni para los norteamericanos, ni para los cubanos, ni para nadie. Yo creo que sería bueno aprovechar la oportunidad, tomarle la palabra al gobierno cubano, que dijeron que estaban dispuestos que fuera una delegación del FBI a Cuba a investigar directamente en el terreno qué fue lo que sucedió. Yo le tomaría la palabra. Me parece que es totalmente justo, coherente, que si hubo un incidente con diplomáticos norteamericanos, pueda una autoridad norteamericana constatar en el terreno qué fue lo que pasó. Y lo que se descubra, publicarlo y ponerlo en todos lados, y aparte de eso, aprovechar los instrumentos internacionales que existen, Tribunal de la Haya, lo que sea necesario para condenar, perseguir a los culpables, sean quienes fueren, de este ataque. Porque bueno, ya hay personas incluso que están hablando de que, bueno, en la propia historia de los Estados Unidos está el Maine y otros ejemplos en que a veces para justificar determinados objetivos se han buscado cualquier cantidad de pretextos. Yo, como la mayoría de las personas, no tenemos toda la información para decir una cosa u otra, pero sí creo que tenemos derecho, tanto los cubanos como los norteamericanos, a saber lo que está pasando y a llegar al fondo de este asunto. Yo principalmente, que me opongo al gobierno cubano abiertamente, y todos los que como yo lo hacemos y estamos bajo ese sistema en Cuba, tenemos más motivos que nadie para saber lo que está pasando, porque si eso se lo hacen a diplomáticos, dime tú, si fuera cierto y se llegara a comprobar, tal vez cuántos problemas de salud que han padecido los opositores de toda índole, incluso algunos que han llegado hasta la muerte, cuánto tiene que ver una cosa con la otra. Por tanto, evidentemente estamos deseosos de que se sepa lo que pasa, pero la manera en la que se está manejando el asunto me parece que no es la más adecuada, y lo que está creando realmente es un sentimiento nuevamente de rechazo hacia los Estados Unidos, su política y su gobierno. Eso por ahí. Ahora, quería mencionar también el asunto del referendo en Cataluña y del tema independentista, y parece que no tiene nada que ver, pero quiero usarlo para reflexionar sobre algunos temas
cubanos específicamente, ¿no? He visto algunos artistas que yo admiro, que yo respeto, y algunas personalidades poniendo mensajes en su Facebook diciendo que es una total ironía, un cinismo, que la gran prensa llame a los hechos, vamos a decir, represivos por parte de las autoridades españolas a los activistas catalanes, y que diga que bueno, ahí se actúa con proporcionalidad, cuando en Venezuela o en Cuba se le llama crimen o se habla de violación a los derechos humanos. Miren, yo creo que el cinismo está en hacer esa comparación oportunista. Evidentemente en España, y lo he visto con mis propios ojos, existe un Estado de Derecho. Ningún Estado de Derecho es perfecto. Todas las democracias del mundo tienen cosas que perfeccionar y pueden haber excesos en un momento determinado. Pero si el gobierno dice una cosa, ya la prensa dirá otra. Ya los presentes allí publicarán sin miedo de ningún tipo las imágenes, los testimonios, y es muy difícil que la verdad no emerja por algún lado, porque están en un Estado de derecho, donde no se están cerrando los medios, donde todo el mundo está conectado a internet de calidad y de banda ancha, donde la Constitución y las leyes respaldan esa libertad de expresión, y evidentemente tienen muchas más oportunidades que la que puede tener un venezolano o un cubano. Y por cierto, si en Venezuela, solamente porque los ciudadanos salieron a la calle a reclamar, no romper la ley, ni romper a Venezuela, sino reclamando el cumplimiento de la ley y el aspecto constitucional que le daba el derecho a los ciudadanos de refrendar un gobierno que ha sido desastroso en todas las esferas económicas, políticas, sociales del país. O sea, los venezolanos murieron, decenas de muertos, más de 100 en total entre las manifestaciones anteriores y las de ahora, defendiendo un Estado de Derecho, que no es exactamente lo mismo. Y no quiero ponerme a favor o en contra del referendo catalán, pero legalmente no estamos hablando de lo mismo. Y en España el separatismo tiene otras connotaciones y otras consecuencias, y las ha tenido históricamente. Entonces, me parece que hacer esa analogía fríamente, no, si eso pasara en Cuba, la prensa dijera tal o más cual cosa, miren, yo quisiera ver cómo reaccionaría el gobierno cubano si es capaz de echarle 20 años a una persona por escribir una noticia en internet, si fue capaz de hacerlo, si es capaz, y yo lo he vivido en carne propia, de expropiar todas tus pertenencias, de perseguirte, de maltratarte, de amenazarte, de destruirte a ti como persona y a tu familia, solamente por manifestar públicamente tu desacuerdo con el gobierno. ¿Qué pasaría en Cuba? ¿Qué pasaría si Varadero quisiera independizarse del país? Mira, tiene todas Varadero, por poner un ejemplo, o Trinidad, o Cienfuegos, tienen todas las papeletas, como las tiene Barcelona, para decir, mira, yo quiero ser un Estado independiente. ¿Por qué? Porque los ingresos que se obtienen a partir de la actividad turística en esta península superan per cápita a lo que puede tener Las Tunas o a lo que puede tener Guantánamo, y por tanto, ¿por qué los ciudadanos de Varadero tendrían que aportar superiores ingresos al país para luego ser distribuidos en Camagüey o ser distribuidos en Jobabo, que es un municipio de los más humildes del país? No, que trabaje la gente de Las Tunas o los de Guantánamo. Entonces yo creo que si en cada país hacemos ese mismo estudio, podríamos decir que en Venezuela Zulia podría decir, bueno, mira, yo tengo la mayor parte de la infraestructura petrolera, por tanto, ¿por qué tenemos que cooperar o aportar a la educación del estado de Amazonas? Entonces, y yo creo que incluso en algún momento, si mal no recuerdo, hace años, alguna iniciativa se habló de Zulia en ese sentido, y recuerdo haber escuchado, me parece que fue Chávez, que le tiró con el rayo a ese asunto. Entonces, ¿qué pasaría en nuestros países si tuviéramos exactamente las mismas complejidades, las mismas situaciones que se están dando, en este caso en España, ¿no? Y en otros lugares del mundo? Yo creo que realmente cada país soberano debe tratar todos sus ciudadanos de resolver los problemas que tenemos en Cuba,
que tenemos muchísimos. Entonces, me parece que el cinismo está en ser de izquierdas solamente a nivel internacional, ¿no? Y me estoy refiriendo a amigos míos, artistas, a actores, a personas que están ahora opinando en Facebook. Me parece a mí frívolamente sobre ese asunto, obviando que esa intención de mostrarse como izquierda internacional queda totalmente desestimada, queda desmoralizada cuando abiertamente tenemos en Cuba a una aristocracia comunista que vive mejor que los más corruptos españoles del gobierno, tanto del PP como del Partido Socialista o de cualquiera, y estas personas gozan de todos los privilegios en nuestro país que no tiene ningún ciudadano, y muchos de estos artistas y muchas de estas personas que se están pronunciando a favor de los catalanes, a favor del sur de no sé qué, a favor de que en México tal cosa, bueno, nunca han tenido ningún tipo de iniciativa o de pronunciamiento firme o de acción cívica o política en Cuba para combatir cuestiones bastante más graves que tenemos en nuestro propio país. Yo creo que comparar a Cuba, Venezuela con España en ese sentido es realmente ridículo. Es lo que pienso en ese sentido. Quiero repetir que no estoy tomando una posición en este sentido porque yo no soy especialista en la historia de España ni en el asunto de las relaciones de Cataluña con España. Pero a veces el sentido de la lógica, el sentido común te indica ciertas cosas, por lo cual me niego a aceptar que simplemente allí está pasando algo parecido a lo que puede ser la represión en Cuba, la represión en Venezuela. Me parece que el asunto no tiene absolutamente nada que ver y que los gobiernos de Cuba y de Venezuela reaccionarían de una manera totalmente desproporcionada, algo realmente que no tiene nada que ver con lo que está pasando en España. Bueno, un saludo a todos y nos seguimos viendo.